nos están justamente extendiendo las siguientes preguntas. Aunque de jure dicen no es una colonia, pero de facto podríamos equipararla con una colonia. Yo creo que sí, yo creo que hay un consenso mayoritario hoy en día en Puerto Rico. No lo había hace escasamente 30 años, porque el partido político que estableció el Estado Libre Asociado, el Partido Popular Democrático, entendía que se había celebrado una especie de pacto entre iguales, entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos, y que cualquier elemento de la relación política entre los dos países podía revisarse y podía enmendarse. Hoy en día, varios años, varias décadas después, nos hemos dado cuenta de que la fórmula del Estado Libre Asociado prácticamente no tiene futuro, y por eso es que hay un descontento muy grande, precisamente por la condición colonial de Puerto Rico. Y si por colonia uno entiende una relación en que un país depende de otro económica y políticamente, sin la participación efectiva en el gobierno del país dominante, en este caso Estados Unidos, yo creo que sí, que se puede considerar a Puerto Rico una colonia, aunque quizás no una colonia clásica como la de la época española en el siglo XVII o XVIII, o incluso de las colonias más recientes de Inglaterra o de Francia hasta mediados del siglo XX. Revisando datos, doctor, sobre la actividad económica y la vida cotidiana en Puerto Rico, bueno, encontré que Puerto Rico solo produce el 15% de sus alimentos, que depende hasta en un 95% en materia de energía de Estados Unidos, mayoritariamente combustibles fósiles, y que pues no puede comprar sus productos, por ejemplo, de alimentación en Brasil o en México o en otro país del Caribe de América Latina, lo tienen que comprar de Estados Unidos, y que la gente se queja mucho porque tienen que pagar además pues el flete, ¿no? Que viene incorporado en los precios. Aún así, me sorprendió muchísimo encontrar que son las generaciones de más de 40 años de edad en donde hay un consenso de que Puerto Rico sí o sí se tiene que integrar de lleno a Estados Unidos, es decir, a convertirse en el Estado 51, pero sorpresivamente encontré que más del 40% de las personas, sobre todo menores de 40 años de edad, los jóvenes a los que les ha tocado la pérdida de privilegios fiscales, a los que les ha tocado los terremotos, los huracanes, el desempleo masivo y los años durísimos de migración, son los que dicen, no, mejor vayamos por la independencia, aunque todavía no hay un consenso tan grande, ¿verdad? Eso, o sea, ¿sorprendería esto, doctor, o es parte de la normalidad, una reacción espontánea a la situación que se vive? Yo creo que en cierta manera esa tendencia que tú señalas de que los jóvenes puertorriqueños tienden a favorecer más la independencia o la soberanía, porque la independencia tampoco es la única opción que tendría Puerto Rico en este caso, sino una república asociada, por ejemplo. En general, sí han tendido a ser más favorables a otras opciones que no fueran el estatus actual o la integración completa bajo la fórmula de la anexión a Estados Unidos. Con frecuencia lo que ha pasado es que según la gente va envejeciendo, en Puerto Rico se hacen un poco más conservadoras, y yo diría que a partir de los 40 o 50 muchas veces se llega a la conclusión de que aunque sería ideal que Puerto Rico fuera independiente, que tuviera su propia estrella, digamos, aunque de hecho la tiene en la bandera de Puerto Rico, la monoestrellada, como se le conoce en la isla, pero no tiene efectivamente esa representación internacional que le daría una soberanía completa. Pues yo creo que mucha gente llega a la conclusión de que económicamente Puerto Rico tendría una situación muy difícil, sobre todo precisamente por esa dependencia a la que tú te refieres. Y no son solamente los alimentos, también es la manufactura, la ropa, prácticamente todo viene de Puerto Rico. Y como se ha dicho en el pasado, lo principal que produce Puerto Rico es gente, ¿no? De migrantes. En otra época, efectivamente, también producía una gran cantidad de productos farmacéuticos, y en los años 50, por ejemplo, Puerto Rico era líder en las exportaciones de ropa hacia Estados Unidos. Entonces, la dificultad para muchos en Puerto Rico yo creo que es precisamente no ver cuán viable sería una economía puertorriqueña bajo un estatuto independiente o bajo algún tipo de asociación más completa que culminara la autonomía que tiene Puerto Rico hoy en día.